La crisis global estalla en tiempo real, guerras, amenazas nucleares y protestas violentas que podrían redefinir el destino de naciones enteras. Al leer estas palabras, el mundo se encuentra al borde de un abismo sin precedentes. ¿Qué está pasando realmente detrás de estos titulares urgentes? ¿Y por qué los líderes mundiales están tomando decisiones radicales que podrían desencadenar un conflicto a una escala sin precedentes? Rusia lanza su ataque más devastador contra Ucrania en meses, convirtiendo las ciudades en zonas de guerra. Lviv, Odessa y Zaporizhia arden en llamas tras una ofensiva coordinada con misiles Kinjal, drones kamikazes y bombardeos aéreos estratégicos. ¿Los objetivos? Infraestructuras críticas, vivienda y la propia resiliencia de Ucrania antes del duro invierno. No es solo una ofensiva militar, es una estrategia calculada para sumergir a millones de personas en la oscuridad y el frío mientras Moscú pone a prueba los límites de la resiliencia occidental. Pero el conflicto no se limita a las fronteras de Ucrania. En el mar Báltico, Rusia provoca a la OTAN con maniobras peligrosas, bloqueando rutas navegables y amenazando a los aviones daneses. Un buque de guerra ruso anclado ilegalmente en aguas territoriales desde hace días es la prueba viviente. El Kremlin no da marcha atrás, ni siquiera ante sanciones y advertencias. Mientras tanto, los ejercicios militares conjuntos entre Ucrania y Dinamarca simulan escenarios de guerra híbrida, una clara señal de que Europa se está preparando para lo peor. En Georgia, la capital, Tiflis, se convierte en escenario de un levantamiento popular que recuerda a las revoluciones de color. Quema de barricadas, gases lacrimógenos y manifestantes irrumpen en el palacio presidencial. ¿El detonante? Elecciones municipales disputadas, con acusaciones de fraude masivo y un partido gobernante que ganó con el 90% de los votos en algunas regiones, mientras que la participación popular se desplomó a mínimos históricos. Entre los detenidos se encuentra la leyenda de la ópera Bata Purchuladze, de 70 años, acusada de incitar al derrocamiento del gobierno. Su declaración desde el escenario, "El poder ahora pertenece al pueblo", resuena como un grito de guerra en medio del caos. Mientras tanto, la tensión entre Rusia y Estados Unidos llega a un punto de no retorno. Putin acusa a Washington de cruzar una línea roja al considerar el envío de misiles Tomahawk a Ucrania, amenazando con consecuencias catastróficas. ¿La respuesta estadounidense? El despliegue inmediato de tropas. Donald Trump autoriza el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en Chicago tras noches de violencia y protestas contra las políticas migratorias. Pero la verdadera advertencia proviene de las palabras del presidente serbio: cuando el gasto militar supera el 5% del PIB, mientras que el promedio mundial es del 2,1%, solo hay una explicación: el mundo se está armando para la guerra. Y las señales no terminan ahí. En Lituania, el espacio aéreo de Vilna se cierra abruptamente después de que globos no identificados invadan los cielos, una posible prueba para los sistemas de defensa, en un momento en que las provocaciones aéreas en la región del Báltico se están multiplicando. ¿Coincidencia? Difícil de creer. La pregunta candente: ¿hasta dónde nos puede llevar este ascenso? Los países se arman, las alianzas se rompen y los líderes juegan con fuego nuclear. Cada movimiento es ahora una pieza en un tablero donde los errores pueden costar millones de vidas. ¿Qué harías si supieras que el próximo conflicto global podría comenzar en cualquier momento? Porque, ahora mismo, se están tomando las decisiones que definirán nuestro futuro, y el tiempo corre. Las tropas ya están en las calles, no para defender las fronteras, sino para contener lo que el gobierno llama caos interno. Abigail Jackson, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, se mostró categórica: el presidente Trump no tolerará que la anarquía destroce las ciudades estadounidenses. El decreto se emitió a pesar de las vehementes protestas de las autoridades locales, que prometen tener la situación bajo control. Pero la medida no solo encendió una chispa política, encendió un fuego. Los críticos acusan al gobierno de militarizar la política estatal interno, transformando la disidencia en un objetivo militar. Y las cifras del Departamento de Seguridad Nacional no mienten: en Chicago, los manifestantes atacaron a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con cócteles Molotov, mientras que los agentes de policía respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma. Hoy en Chicago nuestros valientes oficiales han sufrido una emboscada, afirmó un portavoz. 10 vehículos fueron bloqueados y dañados, y uno de los atacantes portaba un arma semiautomática. Estoy enviando fuerzas de operaciones especiales adicionales. Los refuerzos ya están en camino. Pero Chicago es solo la punta del iceberg.
Nueva York, Austin y Dallas arden en protestas contra las políticas de inmigración de la administración. La Guardia Nacional ya patrulla las calles de California y Washington, y según fuentes del Pentágono, la operación Restaurar el Orden es ahora una ofensiva nacional. Estados Unidos está en un estado de sitio. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Kim Jong-un declara la guerra a los senos. Sí, has leído bien. En Corea del Norte se inició la campaña de emergencia contra los implantes mamarios antisocialistas, ordenada personalmente por el dictador. Se cierran por la fuerza clínicas de belleza clandestinas, acusadas de promover la corrupción capitalista. Equipos disfrazados de civiles cazan mujeres con curvas sospechosamente pronunciadas y médicos que realizan cirugías secretas. Los sospechosos son sometidos a exámenes médicos forzosos, mientras que los pacientes y cirujanos desaparecen en campos de trabajo por crímenes contra el socialismo. En septiembre, 2 mujeres jóvenes y un médico fueron juzgados en un tribunal de espectáculo de la provincia de Hwanghae del Norte. Pasaron horas arrodillados y con la cabeza gacha, mientras el fiscal los acusaba de dedicarse a costumbres burguesas. Como prueba, exhibieron implantes de silicona, instrumentos quirúrgicos y fajos de dinero en efectivo, evidencia de que la demanda de liposucción, blefaroplastia y tatuajes de cejas es, de hecho, una infiltración ideológica que corrompe a las jóvenes norcoreanas. Es la pesadilla distópica hecha realidad, mientras el océano se traga Carolina del Norte, el régimen de Kim persigue bolas curvas. En los últimos 4 días, el Atlántico se ha robado su 9º hogar, una cabaña de madera en rodante se derrumbó entre las olas, filmada por espectadores que observaron impotentes cómo el derrumbe se viralizó en las redes. Los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos son implacables, la costa retrocede 3 metros por año. Luego de los huracanes Imelda y Humberto, las dunas que seguían al mar colapsaron. Ahora las olas no solo chocan, sino que avanzan. Las autoridades locales hacen sonar la alarma, decenas de casas ya están colgando al borde del abismo y es solo cuestión de tiempo que se produzcan más derrumbes. El mundo está cambiando ante nuestros ojos. Y la pregunta que queda es, ¿hasta cuándo vamos a fingir que esto no nos afecta? Gracias por seguirnos hasta aquí. Su confianza impulsa este trabajo. Comparta, comente, reaccione, porque las voces que hoy permanecen en silencio pueden ser las que más extrañaremos mañana. Hasta la próxima. Y que las noticias, cuando lleguen, sean menos sombrías que esta.